Señores, van a disfrutar muchísimo de la próxima media hora. Son noticias maravillosas las que estoy a punto de contarles. Hace mucho que no recibía tanta alegría de una noticia. Imagínense, se despiertan una mañana, digamos, de octubre del 26, justo antes de las elecciones, y prenden las dos cadenas de noticias más grandes de Estados Unidos. Y no escuchan que Trump es terrible, no les dicen a cada minuto que Trump está desapareciendo, engendro del infierno, y que en cuanto él desaparezca, al mundo finalmente le será más fácil vivir. Bueno, tal vez no sea perfecto, pero sí mucho mejor que ahora con él. Y no es que sean buenos si de repente empiecen a decir algo sobre Trump, no, simplemente el hecho de que dejarán de hablar. Estas maldades completamente infundadas ya no existirán más. Sería asombroso, ¿verdad? Y eso, si sucede, será un shock para decenas, si no es que cientos de millones de espectadores de estas cadenas en todo el mundo. Bueno, ya lo adivinaste, estamos hablando de CNN y CBS. CBS. CNN está en cada hotel, en cada aeropuerto, en todo el mundo, en cada bar, y cada segundo repite que Trump es terrible. Luego se callan por un segundo, dicen algo, y luego otra vez que Trump es terrible. Y después, de nuevo, Trump es terrible. Y de repente, en lugar de eso, CNN de pronto empieza, imagínate, a contar algo neutral, simplemente lo que está pasando. Estoy seguro de que varias decenas de miles de espectadores de CNN se suicidarían corriendo y golpeándose la cabeza contra el televisor. ¿De dónde de todos modos seguirá viniendo qué? ¿Y se puede vivir también con Trump? ¿Como con Trump? Resulta que con Trump se puede vivir. O sea, tal vez no digan nada bueno. Van a decir cosas así directas, como dicen allá en Newsmax, ¿verdad? No, bueno, simplemente no van a decir cosas feas. Eso sería una revolución para millones y millones y millones. Y los que viven en Ucrania hasta se vuelven locos. Y los que viven en Bélgica se van a quedar boquiabiertos. Y los que viven en Israel se van a sorprender. Pero lo más importante, los que viven en los Estados Unidos de América. Bueno, y lo único que ven estas personas es CNN, porque todo lo que dice CNN desde su punto de vista es 100% verdad. Bueno, ¿qué pasó para que yo diga estas tonterías, verdad? Pero todos entienden que ni una sola palabra de verdad de esas cadenas llegará hasta nosotros. Bueno, no llegaba antes, no llega ahora y lógicamente no llegará. Es un error. De eso hablemos. Van a estar completamente, como ya dije, atónitos, sorprendidos, felices. Esta historia, entonces, los grandes medios de comunicación intentan presentarla como una historia, digamos, de periodismo inverso, ¿verdad? Y ahora les voy a mostrar que, aunque esto por supuesto es muy importante, es el detalle más pequeño, diría yo. Pero antes de eso, vamos a ponernos de acuerdo honestamente. ¿Qué pensaron? Que en esta media hora van a recibir algo para que tengan una razón para quedarse, ¿verdad? Pero primero, ¿qué es lo que no van a recibir? No van a recibir mentiras. Por muy dulce que sea la mentira, no la van a recibir. Disculpen, estamos a dieta ahora. Simplemente no tenemos mentiras, ¿de acuerdo? Tampoco van a recibir fantasías. Tampoco van a recibir puros ojalá fuera así. Ay, me gustaría que fuera así. Vamos a contar como si así fuera, ¿verdad? Y tampoco van a recibir guerra sucia solo por hacer guerra sucia, ¿sí? Eso es. ¿En qué nos diferenciamos seriamente de muchos blogueros de habla rusa que están del otro lado del abrevadero sucio? No me refiero al océano. ¿Qué van a recibir? En primer lugar, voy a desglosar el trato que la mayoría de los canales resumen en una sola frase. Y verán en ella quién compró a quién. Por cuanto no es muy importante, pero es curioso escucharlo. ¿Y por qué? Por aquí. Resultó ser tal que por ese dinero podrías pues comprar 2 países. En segundo lugar, y esto como se dice, pocos se los van a decir, yo les voy a dar citas reales. No es un resumen ni un dicen qué, son palabras auténticas que los presentadores, bueno, digamos de la misma CNN, pronunciaron al aire sobre Trump, sobre Israel, sobre nosotros. Ustedes las escucharán y decidirán por sí mismos si esa cadena merece lo que le está pasando ahora o no.
O qué horror lo que le está pasando, ¿verdad? Escuchen, todos escuchen, y yo no decidiré por ustedes. No es mi trabajo es investigar. En tercer lugar, responderé a una pregunta que parece una paradoja. ¿Qué es más aterrador? ¿Cuando un canal de televisión empieza a elogiar a un político o cuando simplemente deja de criticarlo? Pista. La respuesta correcta te va a asustar. Y finalmente más cerca, y al final les diré un número. 1. No se trata de Israel ni de Trump. En realidad, no se trata de política en absoluto. Y es por eso que es lo más peligroso de toda nuestra historia. Podría decirlo ahora mismo. Pero si lo digo ahora, no entenderán por qué pone los pelos de punta. Bueno, a los que tienen pelos en la espalda. Así que vamos por partes. Si les interesa no quién se peleó con quién, sino cómo está hecha esta máquina, cómo funciona, que decide qué van a pensar mañana. Entonces quédense, de eso trata exactamente esto. Empecemos con la persona cuyo nombre está ahora en todos los titulares. Bari Weiss, en todos los titulares. Periodista, brillante, sin concesiones, abiertamente pro-israelí, ex del New York Times, dirán ustedes. Sí, pero se fue de ahí en medio de un escándalo. Y con una carta abierta en la que acusó a su propia redacción de acosar a quienes piensan un poco diferente de lo que se supone que deben pensar. ¿Y quién lo supone? Pues los que lo suponen, claro. Ella escribió en una carta abierta al periódico más poderoso del planeta. Me llamaron sionista y fanática. Aquí mismo respondo claramente, soy culpable de todos los cargos que me imputan. Damas y caballeros, para que quede claro que ella no es una fanática. Eso es importante para tener una imagen honesta. Ella criticó duramente al gobierno de Netanyahu y muchas cosas en la política israelí. Es decir, no es solo una persona que sigue la corriente, sino alguien con su propia postura. En el año 2021, Bari Weiss lanzó una pequeña publicación independiente. Se llamaba Free Press. La suscripción alcanzó 1,5 millones de personas casi de inmediato. De ellas, alrededor de 100,000, o mejor dicho, 170,000 eran de pago. Bueno, en realidad, claro, esto es una gota en el mar para, digamos, The New York Times. Pero es impresionante. 175,000 suscriptores de pago. Además, ella también lanzaba, digamos, para 1,5 millones. Es una buena historia viva, pero en comparación con los grandes medios es una historia pequeñita. Ahora pongan atención. En octubre del 2025, la corporación Paramount compra este pequeño periódico. Sí, ese periódico en Internet. ¿Por cuánto creen ustedes? ¿Por 150 millones de dólares? ¿Qué? ¿150 millones por un boletín? O sea, como un boletín por correo electrónico. Miren, recuerden esto, no es lo mismo. Vamos a volver a esto después. Porque cuando el precio no coincide con el sentido común, significa que no compraron lo que dice el recibo, pagaron por otra cosa. No compraron el boletín, compraron al editor, compraron a Bari Weiss. Y ese mismo día, Bari Weiss se convierte en el editor en jefe de CBS News, una de las 3 legendarias cadenas de televisión de Estados Unidos, esa misma CBS, donde, bueno, alguna vez trabajó Walter Cronkite, un hombre en quien el país confiaba más que en su propio gobierno. Paramount no compró un pequeño periódico, Paramount compró a la editora que tenía contrato con ese pequeño periódico. Bueno, digamos que era de su propiedad, por así decirlo, cuando, como quien dice, hacía el estatuto de su empresa. Ella escribía que era la editora ahí. Compraron una visión del mundo, compraron carácter, compraron convicción, compraron intransigencia y llevaron todo eso a la cabeza de una enorme red. Una de las 3 más grandes en América. Y ahí habría terminado la historia. Bueno, cambiaron al editor. Bueno, pasa. Bueno, lo corrigieron, ¿no? Pero después sucede lo que nos trae aquí. Porque detrás de toda esta compra está David Ellison. Él es hijo de Larry Ellison, fundador de Oracle, probablemente una de las personas más ricas del planeta. Y él alucina con lo que dicen y escriben 80 medios de comunicación e información sobre el mundo y la vida. Y él tiene un estudio que se llama Skydance. Bueno, primero compró Paramount, junto con CBS.
Porque cuando compras una empresa, esa empresa ya ha comprado otras empresas en ese tiempo. Eso se llama portafolio, ¿verdad? Él tenía CBS en su portafolio. Y en febrero del 26 se anunció un trato que dejó sin aliento al mundo de los medios. 110 mil millones de dólares por Warner Brothers. Bueno, ¿y qué dirían ustedes? Piénsenlo, agárrense bien. Agárrense de la silla, porque Warner Brothers es dueño de toda una serie de canales de televisión, incluyendo. ¿Listos? Y quien compre la empresa matriz de Warner Brothers automáticamente se convierte en dueño de CNN. Las grandes transacciones en Estados Unidos deben pasar obligatoriamente por el Departamento de Justicia. A veces se discuten en el Congreso y a nivel presidencial. En el gobierno de Trump, la compra de Warner por parte de Ellison, y por consiguiente, CNN no generó ninguna objeción. Creo que hubo una celebración total, pura emoción. El 12 de junio de 2026, el Departamento de Justicia dio luz verde. El trato se cierra para el otoño. ¿Entienden lo que eso significa? Vamos a decirlo despacio, porque esto vale la pena decirlo en voz alta. Una persona, David Ellison, obtiene el control. 2 de las 5 redacciones de noticias más grandes de Estados Unidos. CBS y CNN al mismo tiempo. Y la editora cuya visión del mundo él establece es Bari Weiss. En la familia Ellison hay una postura abiertamente pro-israelí. Inmediatamente después del ataque del 7 de octubre, Skydance, bajo la dirección de David, emitió una declaración oficial en apoyo a Israel. Y lo respaldó con una donación a Maguen David Adom. El padre, Larry, es un gran donador de organizaciones israelíes. Su empresa, Oracle, construyó en Jerusalén un centro de datos subterráneo protegido para las necesidades del gobierno y las estructuras de defensa. Recuerden este detalle. Sobre el centro de datos, ahora parece como si fuera, algo secundario, no tan importante. Sí, no tan importante. En unos minutos encajará en su lugar y hará clic, como la última pieza de un rompecabezas. Entonces, una persona con una posición clara pone a un editor con una posición clara al frente de las redes, cuyas posturas eran completamente opuestas, claras, pero opuestas, y aquí no necesitamos epítetos sino pruebas. No tienen que creerme solo por mi palabra, ¿verdad? Escuchemos lo que estas cadenas decían a través de sus, destacados presentadores, productores y demás, palabras textuales del archivo, ¿de acuerdo? Krishna Mampur, leyenda de CNN, noviembre de 2020 al aire. En el contexto del aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, espero que sepan que ese fue el pogromo con el que comenzó el camino hacia el Holocausto. Ella compara los 4 años de Trump con lo que los nazis hicieron con los judíos. Ella tiene el descaro. No quiero comparar esto con ningún epíteto. Trump con lo que los nazis hicieron con los judíos. Maldita desgraciada, literalmente. Entonces ella informó, eso fue una advertencia nazi para nuestra civilización. O sea, lo que Trump está haciendo. 4 años de Trump al mismo nivel que sinagogas ardiendo. Como sé con certeza que ella no es una idiota, solo queda una opción. Es una desgraciada. Simplemente no tengo otra palabra para ella. Disculpa, encontré otra palabra. Serpiente. Y después lo admitió. No debió poner esos 2 pensamientos juntos. Pensamientos, ¿entiendes? Ella considera eso como pensamientos. Salió al aire ante millones. Pensamientos, tiene los pensamientos juntos. Vil mentirosa, la misma Mampur. En el año 1925, después de la liberación de los rehenes israelíes, pasaron más de 2 años en cautiverio de Hamás. Ella sugiere al aire que, posiblemente, los rehenes fueron tratados mejor que el ciudadano promedio de Gaza. A los rehenes. Algunos de los cuales murieron por torturas, golpizas y desnutrición. Cautiverio con los terroristas. Mejor. Y luego va a escribir que lamenta la formulación. Otra vez lamenta después. Siempre después. ¿Verdad? Ellos siempre usan esa táctica en CNN. Primero dicen que está pasando algo terrible, lo que provoca la indignación de la gente. Y luego esperan ahí 2 o 3, días o semanas. Y luego tranquilamente dicen, tal vez no tenía yo toda la razón, quizá no del todo.
El siguiente es, bueno, el tipo de CNN Don Limón. Oh, qué desgraciado. Dios, qué desgraciado. Transmisión en vivo. Una cita que en Estados Unidos todavía recuerdan. La mayor amenaza terrorista en nuestro país son los hombres blancos. Él es un bisexualista negro desnudo, o sea, no es un hombre. Y después de un par de días, cuando se desató la tormenta, él no se disculpó. No, dijo que pruebas tenemos más que suficientes. Como decimos nosotros, duplicó la apuesta. Después lo atraparon muchas veces mintiendo sobre lo que supuestamente los blancos les hacen a los negros. Pero eso no le molestaba ni a él ni a sus superiores. No les molestaba, aunque de todos modos lo despidieron. Cuando salieron a la luz varias historias sucias relacionadas con su trato con una mujer, a pesar de que él es gay, y con las empleadas de CNN en particular. Pero él tenía ese desagrado hacia las mujeres, aunque por alguna razón decía que los hombres blancos eran el mayor peligro. Pero al final, el mayor peligro para las mujeres resultó ser él. A continuación, Sarah Sidner. También es presentadora de CNN. En los primeros días después del 7 de octubre transmite al aire, citando la oficina del primer ministro de Israel, una historia que en realidad no está confirmada. Simplemente la presentó. Sí, tuvo que disculparse personalmente al aire. O sea, ellos inventaron algo ahí. Algo desagradable sobre Israel. Luego inventaron que recibieron esa información, en general, directamente de la oficina de Netanyahu en Israel. Y luego, después de que el público se indignó, se disculparon en silencio. Sí, soy Tayana Magnay. Corresponsal internacional de CNN, escribe que los israelíes son basura. O sea, simplemente basura. Todos son basura. Yo soy basura. Aquí parte de los que escuchan son basura. Aquí está, este tweet, ella lo hizo en Twitter, luego lo borró, pero como se sabe, el Internet recuerda mejor de lo que a ellos les gustaría. ¿Y ustedes creen que le pasó algo por esto en CNN? No. ¿Cómo creen? La directiva y el personal principal de esa maravillosa organización piensan eso de los judíos, especialmente de los que se mudaron a vivir a Israel. Ellos son basura. Eso es todo, y la cereza del pastel, como se dice, del archivo. Lisa Aslan, quien tenía su propio programa en CNN, llama públicamente al actual presidente de Estados Unidos con una palabra que no voy a decir aquí en esta toma. Y antes de eso, Kathy Griffin, copresentadora de la transmisión de Año Nuevo de CNN, posa con una réplica de la cabeza decapitada y ensangrentada de Trump. No me equivoqué. Bueno, la verdad es que por eso nos separamos 2 veces. Después de todo, la cabeza decapitada y ensangrentada de Trump fue un poco demasiado, incluso para CNN. Le voy a dar una distribución por años a propósito, para que vean que no es algo que simplemente se concentró en un solo momento. ¿Sí? No es un solo colapso en un mal día. Es un patrón, es una reputación acumulada. Y ahora, una cadena con esa reputación acumulada pasa a estar bajo el control de una persona que donó millones a los servicios de emergencia de Israel y construyó un centro de datos tipo búnker en Jerusalén. Sienten cómo el resorte empezó a comprimirse, ¿verdad? ¿Creen que en CNN hay muchas caras felices y felicitaciones entre ellos porque Larry será el dueño y tú el director? La mayoría les contará esta historia justo así. El péndulo se movió. Dicen que antes había una inclinación hacia la izquierda y ahora habrá una inclinación hacia la derecha, como si así debiera ser, y ahí lo dejan, pero yo les pido que no lo dejen ahí. Ni siquiera pongan una coma, porque aquí empieza lo que realmente valía la pena quedarse para ver. Ahora les voy a decir, como dicen mis parientes georgianos, una cosa que no mencioné al principio a propósito. En toda esta historia hay un episodio. No se trata de Barry Weiss, ni de los Ellison, ni de Israel, ni de Trump. Es algo pequeño. En comparación con los 110,000 millones es prácticamente nada. Es una cantidad insignificante. Pero es precisamente eso lo que convierte un bonito drama sobre el cambio de editor en algo que debería incomodar a cualquiera, tanto a los de izquierda como a los de derecha, e incluso a quien ni siquiera vive en Estados Unidos, ¿verdad? Pero primero deben entender por qué ambos extremos en esta discusión, tanto los que se alegran como los que se indignan, ambos están equivocados. Y ambos caen en la misma trampa. Miren lo que Barry Weiss ya hizo en CBS. Ella tomó imágenes un poco antes. Entonces, esa es la mejor predicción de lo que sucederá en CNN. Despedida, formalmente por mutuo acuerdo, pero en realidad forzada a irse, la jefa de la oficina de CBS en Londres.
Trabajó en la cadena, ¿cuánto fue? 25 años. La razón, según las filtraciones, Weiss consideró que la cobertura de Gaza e Irán desde Londres era anti-israelí. Se escuchó una frase como, ellos allá son igual que Hamás. El reportaje del programa 60 Minutos sobre las torturas en las cárceles de El Salvador fue retirado del aire. El reportero que lo realizó calificó directamente la decisión como política y dijo que ahora la administración, en esencia, tiene derecho de veto sobre lo que se mostrará en CBS. Antes de eso, los presentadores de las noticias nocturnas se fueron. Cambió el equipo, cambió el tono. Aquí tienen el retrato de lo que le espera a CNN, o sea, para el otoño. No es una suposición. Y esto ya es un hecho que ocurrió en la cadena vecina. Y simplemente ahora se va a ampliar. Ahora, atención. Punto clave, giro. Quien simpatiza con Israel y está cansado de las transmisiones sesgadas, probablemente ahora piensa, excelente, por fin, justicia. Y quien está del otro lado piensa, este es el fin de la prensa libre. ¿Y saben qué? Yo, bueno, casi soy libertario. Estoy a favor de la libertad de expresión en el sentido en que la defendía Milton allá por 1644 en su obra, o sea, Areopagítica. Que la verdad y la mentira se enfrenten en combate abierto. Y la verdad, saldrá victoriosa. Y es precisamente por eso que les voy a decir algo que quizás no le guste a ninguno de los dos bandos. Ellison compró estas cadenas con su propio dinero. Es su propiedad, formalmente por así decirlo. Tiene todo el derecho de formar la redacción a su propio criterio. Si un multimillonario compra un periódico y lo hace como quiere, eso es el mercado. Eso es libertad. Si no te gusta, no lo veas. Abre el tuyo y compite. Ve con otros. Hay mucha competencia, hay muchas redes. Así es como se supone que debe funcionar. Quien grita, censura, solo porque el dueño dispuso de su propia propiedad, no entiende lo que es la censura. Recuerden esta diferencia, es el núcleo de todo. Un propietario privado que hace lo que quiere con su altavoz, eso es normal. Eso es el mercado de ideas. Aquí no hay violencia, nadie le ha quitado nada a nadie sin preguntar. Y ahora, aquí está ese número del que les hablé, el que lo cambia todo. 16 millones de dólares. ¿Qué significa ese número? Antes de que se aprobara el trato, Paramount pagó 16 millones de dólares para resolver una demanda que Donald Trump presentó personalmente contra CBS. La demanda fue por la forma en que 60 Minutes editó la entrevista con Kamala Harris. Y un detalle que lo cambia todo. Esto sucedía exactamente cuando esa misma compañía necesitaba desesperadamente que el gobierno, el regulador, aprobara su gigantesca fusión. Lo sienten, esto no es el mercado, esto es algo completamente diferente. Cuando un propietario privado cambia la redacción, está haciendo lo que quiere con lo suyo. Propio, es suyo, lo pone donde quiera, incluso debajo de la cama si quiere. Y cuando el presidente en funciones presenta una demanda contra una empresa que necesita su propia firma, bueno, de la administración es de él, ¿verdad? Le paga 16 millones y, según se dice, aunque la empresa lo niega, discuten otros 20 millones en publicidad social a su favor. Eso ya no es un intercambio libre, eso es una palanca. Ese es el poder del Estado, que se convierte en moneda con la que compran el silencio de la prensa. Y aquí está mi regla crítica. De hecho, por eso es que hacemos este canal. Si para lograr algo tienes que quitarle a una persona, sin su consentimiento, su propiedad, su libertad o su vida, eso está mal. Incluso si eso hace que alguien se sienta bien o mejor. Ellison, al comprar CBS, no le quitó nada a nadie. Pero cuando el presidente, cualquiera que sea, sin importar el partido, puede a través de una demanda y de un regulador obligar a una compañía de medios a pagar y a cambiar su tono para obtener permiso para operar, nos están quitando algo a todos nosotros al mismo tiempo. Nos quitan lo único por lo que realmente necesitamos una prensa libre. Y ahora viene lo más importante. ¿Quién presionó ese botón hoy? Es decir, un republicano. Y mañana lo presionará un demócrata, porque el demócrata estará en la Casa Blanca. Y el botón ya está ahí, sobre la mesa, ya aprobado. Se ha sentado un precedente. El precio está fijado. 16 millones, una sola firma. Quien hoy se alegra porque por fin son los nuestros, le está dando a su futuro adversario la misma palanca.
Esto no es un arma de un solo lado, es un arma de cualquiera que se siente en la silla. Y ahí, inevitablemente, alguien se sentará. Bueno, no será de aquellos por quienes votaron. Hoy entonces presionan a quienes no les agradan y mañana a quienes ustedes escuchan. Como bien se sabe, los pollos se cuentan. Bueno, ni en verano ni en primavera, ¿verdad? Esta transacción la contarán más bien en octubre, y no la contarán quienes la iniciaron. Ahora, ¿para qué es todo esto para el otoño? Bueno, ¿por qué hablamos todo el tiempo del otoño? Para octubre, noviembre del 26. ¿Y para las elecciones? Probablemente esperan que diga CNN y CBS empezarán a elogiar a Trump. No, no, no. Y aquí está la paradoja que prometí al principio. No necesitan elogiarlo en absoluto. Les basta con dejar de criticarlo. Piénsenlo. ¿Qué tan más sutil y qué tan más poderoso es eso? El elogio abierto es visible. El espectador huele la publicidad a kilómetros de distancia. Se activa la inmunidad. La persona se pone tensa y no cree. Pero el silencio y simplemente no se ve. Entonces, ¿cómo te puedes indignar si no está? Cuando la nota sobre algo incómodo simplemente no sale. Cuando la pregunta delicada simplemente no se hace. Cuando una investigación, la discreción o la duda se eliminan por falta de comentarios. Cuando 10 malas noticias sobre política se convierten en 3, pero las 3 buenas siguen siendo 3. Nadie mintió. A nadie lo engañaron con una mentira directa. Nadie dijo, no sé, solo movieron el marco. Y la visión del mundo de millones de personas antes de las elecciones se desplaza un par de grados. Y a la larga, con solo un par de grados, el barco termina en un puerto completamente diferente. Y por eso dejar de criticar es más peligroso que empezar a elogiar. La mentira se puede atrapar y refutar. De eso hablan tanto Milton como Mill. Pero el silencio no se puede atrapar con nada. No se puede refutar una historia que no existió. No se puede discutir una pregunta que no se hizo. Y para noviembre, 2 de las 5 principales cadenas de Estados Unidos estarán bajo un mismo techo, con una sola mano editorial. Esto no es un voto en las elecciones. Es el ajuste del aire que respira el votante mientras va hacia la urna. Permítanme aclarar lo que quiero decir. Antes de que Musk comprara Twitter, el aire. Prácticamente 100 medios de comunicación trabajaban ferozmente en contra de Trump. Musk compró Twitter, lo transformó por completo, y ahora no es una plataforma pro-Trump, sino una plataforma universal donde se expresan todo tipo de opiniones, lo que significa una gran ventaja para lo que llamamos libertad. Muchos blogueros se unieron a Musk, pero el bastión seguían siendo 4 grandes gigantes de la televisión, CBS, NBC, ABC, CNN y Fox, que pasó de posiciones de derecha a centristas. Si ahora CNN y CBS se vuelven neutrales, o como sospechamos, un poco a la derecha del centro, entonces el panorama es el siguiente. Fox, CNN y CBS darán información objetiva y posiblemente un poco más positiva sobre los republicanos y Trump de lo que cabría esperar de una postura centrista. Y 2 cadenas, ABC y NBC, que antes eran faros de la extrema izquierda, ahora pasan, digamos, un poco hacia el centro. Bueno, estarán un poco a la izquierda del centro. Principalmente porque Trump ha demandado a los medios varias veces, ha ganado cada vez, y ellos tendrán miedo de pasarse. Es decir, lo que pasó en 1922 y 1923 probablemente no va a suceder. Tendrán miedo. Bueno, dirán ustedes, esos son sus asuntos estadounidenses. ¿Y a mí qué? Yo vivo allá en Tel Aviv, en Toronto, en Berlín. Y ahora volvamos al detalle que les pedí recordar, al centro de datos en Jerusalén y a la empresa Oracle. CNN no es una cadena estadounidense, es de Estados Unidos, pero es una cadena internacional, mundial. CNN International está en hoteles, aeropuertos, cafeterías de todo el mundo, en todos los continentes, para una gran parte del planeta que no habla ruso, que no ve canales locales. Lo que pasa en el mundo es lo que muestra CNN. Bueno, en ruso, por así decirlo, que está en cualquier idioma. CNN creo que sí, está en inglés, está en muchos otros idiomas, tal vez me equivoque, pero me parece que he visto CNN en alemán, en algo más también. Cambia el tono de CNN, cambia la visión del mundo de cientos de millones de personas fuera de América. Y ahora asumen 2 capas.
La familia Edison, a través de Oracle, posee la infraestructura, los servicios en la nube, los centros de datos, esas mismas tuberías por las que fluye la vida digital de gobiernos y empresas en todo el mundo, incluyendo una instalación protegida en Jerusalén. Y ahora, a través de Paramount Skydance, también son la voz de CBS y CNN. El conducto y el altavoz están en las mismas manos. Aquí está, la última pieza del rompecabezas, que al principio parecía una pieza sobrante. Quien controla tanto por dónde fluye la información como lo que es y cómo suena, no carece de influencia en las elecciones. Él posee algo para lo que en el mundo libre aún no tenemos realmente una palabra. ¿Cambiará algo en nuestro mundo por esto? Sí. Silenciosamente, sin declarar la guerra, sin un solo disparo, la imagen de lo que miles de millones de personas consideran que está sucediendo comenzará a ajustarse un poco en otra dirección, y la mayoría ni siquiera se dará cuenta. Ustedes lo notarán, por supuesto, porque ya están entrenados. ¿Cuántas veces hablamos realmente del mismo tema? Bueno, y si han llegado hasta este punto, significa que les interesa, les preocupa, les inquieta, no sé, es difícil decirlo exactamente. Desde mi punto de vista, la situación en sí se está desarrollando muy bien, pero también hay un peligro. De hecho, de ese peligro es de lo que estaba hablando. El monopolio del altavoz solo funciona mientras la gente no tenga otro altavoz. Gracias a Dios, los de derecha, nosotros ya tenemos un altavoz. Yo diría incluso que varios altavoces. Y mientras haya competencia entre los altavoces, todo está bien. O sea, lo óptimo sería que todos dijeran la verdad, pero solo una persona muy ingenua pensaría que eso es posible. Mientras haya intereses, mientras haya dinero, mientras exista la posibilidad de influir en los acontecimientos, siempre habrá alguien que va a impulsar sus propias ideas, llamémoslo así, ¿sí? Sus propios deseos. Y si logra apoderarse de todos los medios de comunicación, como pasó aquí en su momento, hace unos 10 o 12 años, entonces es una situación absolutamente terrible. Por eso, si no podemos lograr que todos sean neutrales, no podemos conseguirlo. Y si no podemos lograrlo sin parcialidad, entonces hay que asegurarse de que nadie tenga un monopolio absoluto. A mí no me importa el monopolio de los zapatos, no me importa el monopolio del agua, ¿sí? Pero no me da igual el monopolio de la información, porque de eso depende todo. Por cierto, el fenómeno que llamamos blogueo también juega un papel importante. En este momento están viendo la prueba de esa independencia, de alguien independiente que no le pidió permiso a nadie. ¿Puedo salir al aire? Nuestra lucha es simple: no confiar en el silencio. Notar no solo lo que se dijo, sino también lo que se calló. Hacer esa misma pregunta, que ahora tal vez nadie más hará, significa en los grandes canales: ¿por qué me muestran esto precisamente así? ¿Y a quién le conviene que yo piense precisamente así? Yo enseño esto. ¿Cómo hacer esas preguntas en el mapa de ruta hacia la libertad? Es un canal aparte. Justo ahora estuvieron entrenando esta habilidad durante 30 minutos. Eso es la libertad. No la que te dan, sino la que tienes en la cabeza. Porque solo ahí empieza la libertad, solo ahí. Si este análisis te fue útil, dale like. Eso ayuda a que voces como la nuestra se abran paso a través del silencio de las grandes cadenas. En este canal, todos los días, de manera breve y me parece al grano, analizo contigo una noticia. ¿Qué pasó y qué significa realmente? Y si te interesa no solo lo que pasó, sino cómo funciona la máquina que decide lo que pensamos, tengo un segundo canal, como ya mencioné, llamado Hoja de Ruta hacia la Libertad. Ahí, 2 veces por semana, llegamos hasta la raíz, despacio, a fondo, para quienes disfrutan pensar. Por ejemplo, en el próximo episodio, responderé una pregunta que hoy solo tocamos de pasada. ¿Es posible prohibir legalmente que el gobierno presione ese botón? ¿No resultará que la medicina que estamos aplicando ahora sea peor que el propio mal, peor que la enfermedad? El enlace está debajo de este video. Vengan, vamos a pensar juntos. Hasta pronto.